dice could not scream. No. El título. O no era la fecha lo que pusimos ahí. Ya estamos hoy. Abril. 5, ¿verdad? Sí, la dejo prendida o la apago. No te vayas. 5 de abril. La apago. Es 5 de abril, en español es 5 de abril. Abril. No te vayas, espérate. Hello. No, ahora estoy trabajando con eso, dame 2 minutos. Sí, pero ahora yo lo apagué y lo estamos reiniciando otra vez, a ver qué pasó. Hello. Abril. 5 de abril. Sí. 5 de abril de 2020. 2020. Ok, ya está, Ronald. Ok, está go live. Pero, dale. Le doy go el programa. Start streaming. Ok. Si me subo un poquito, me veo. Ok. Es que estoy incómoda. Ya. Ok. Bueno, Dios nos bendiga, amados. Comenzamos nuestro culto de hoy desde nuestra casa. Me siento como los reporteros que están dando las noticias desde sus casas. Es un poquito incómodo porque no es lo mismo estar en la iglesia con la soltura que tenemos allí, con todos ustedes viéndonos, aleluya, y gozándose con nosotros en la palabra del Señor. Pero estamos aquí haciéndolo con mucho amor, porque aunque no nos podemos reunir físicamente, no estamos juntos, en el espíritu sí lo estamos. Y recibí esta mañana de una amiga mía un mensaje muy bonito que dice: todo está cerrado. Hoy domingo todo está cerrado. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás todo estaba cerrado y lo único que estaba abierto era la casa del Señor. Así es que todo está cerrado menos el cielo. Así es que oramos. Oramos, que es lo que podemos hacer, y nosotros vamos a orar por todo lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, nosotros, tu pueblo, nos comunicamos contigo, con el Dios grande y poderoso, con aquel que creó los cielos, la tierra y todo lo que nosotros vemos, Señor, dándote gracias a ti por todo lo creado y por todas las situaciones que suceden en medio nuestro. Dándote gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu iglesia y aún del mundo, aunque muchos ni siquiera te buscan, Señor. En esta hora nosotros, tu iglesia, nos ponemos en común acuerdo delante de tu presencia. Como dice tu palabra, nos humillamos delante de ti, pidiéndote perdón por todo lo que hemos hecho que no te ha agradado, pidiéndote perdón por no haber hecho aquello que debimos de haber hecho, Señor, y pidiéndote perdón, Señor, por los pecados de nuestro pueblo. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia sea sobre nosotros,
que derrames tu bendición sobre esta isla, que arropes con tu amor nuestra preciosa isla y que de igual forma toques nuestros hermanos del Caribe, Señor, y a todo el mundo que necesitan urgentemente tu misericordia y tu bondad, Señor. Detén esta pandemia tan grande, porque tú sí tienes el poder para decirle a la pandemia: desátate, detente, no sigas adelante. Esta pandemia nos ha traído mucho mal, nos ha hecho mucho daño, Señor, pero también nos has enseñado muchas cosas, así que permite que en medio de toda esta situación tu mano poderosa se deje sentir y tu gracia sea sobre nosotros. Ayúdanos cuando expongamos la palabra que tú nos has dado para este día y edifica nuestros corazones porque te necesitamos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias. Amén. Bien, esta mañana tempranito nuestra hermana Linda Gisela, que era la persona que le correspondía a traer el estudio de la palabra, pues trajo ese estudio precioso del libro de Oseas. Si usted no lo ha escuchado todavía, tome su tiempito para escuchar la palabra y notifique a los hermanos que a lo mejor todavía están en las redes sociales que ya comenzamos nuestro culto de predicación. Y vamos a estar considerando hoy el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 27. Hace varios años atrás nosotros trabajamos con este tema que vamos a trabajar hoy, aunque hicimos muchas modificaciones al mensaje, no es el mismo que trajimos en aquella ocasión, pero sí bien parecido y muy pertinente a lo que estamos viviendo ahora. Así es que vamos a dar lectura, hermanos, a Hechos 27, y en este pasaje que vamos a leer de Hechos 27, en el contexto de personajes que tenemos aquí, pues nos encontramos a Pablo, a Lucas, el médico amado que siempre acompañaba a Pablo, mayormente en los lugares donde él estaba, por lo general lo acompañaba, y quien es el escritor del libro de los Hechos también, y sabemos que lo acompañaba porque él se pone como que él estaba dentro de ese viaje, ¿verdad? Cuando se decidió que habíamos de navegar, así que está hablando como que él estaba allí. También está Aristarco, otro de los hermanos en la fe. Estaba Julio, que era el centurión de romano, con los soldados, y también estaban los marineros donde se iban a montar en ese barco. En esta ocasión nuestro hermano Pablo ya estaba preso e iba rumbo a Roma en una nave adramitana. Vamos a ver que es una nave que pertenecía a un lugar que se llamaba Adramitio, un pequeño puerto de Misia, que es un lugar de una provincia de Asia y es romana, así en este tiempo, ahora no. Así que vamos a leer esta escritura en el capítulo 27 y vamos a considerar los versos del 1 al 12. Abre tu escritura en Hechos capítulo 27 y vamos a leer los versos del 1 al 12. Y dice la escritura: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Asia. Y habiendo pasado mucho tiempo,
y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Dios añada bendición a su palabra. Pablo había declarado que quería ir a Jerusalén y que le era necesario estar en Roma. Esto era algo que estando en Éfeso, él lo manifestó, y en Hechos 19:21 nosotros leemos que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pero el apóstol Pablo había sido instruido por el mismo Espíritu en todos los lugares donde él iba, de que en Jerusalén lo que le esperaba era prisión. Sin embargo, el apóstol estaba decidido de ir a Roma. Así que cuando nosotros leemos en Hechos 20, 23, 22 al 23, el apóstol está diciendo a los hermanos de Éfeso, que los reunió en otro lugar: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. El verso 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y en Hechos 21 se nos narra que Pablo, a pesar de todo lo dicho, continuó su viaje hacia Jerusalén, zarpando desde Mileto, y que entró a Tiro y permaneció 7 días allí con los hermanos. Y los hermanos que estaban allí en Mileto también le dijeron por el Espíritu que en Jerusalén le esperaban males, y trataron de detener la intención del apóstol de ir entonces a Jerusalén. ¿Cómo puede ser posible que este sea el plan de Dios para Pablo si el Espíritu Santo le estaba mostrando todo el tiempo que no debía de ir a Jerusalén? Sin embargo, el apóstol insiste en ir a Jerusalén. Gloria al Señor. Y yo no estoy segura, pero me parece que es así, que a pesar de que el Espíritu le estaba advirtiendo a Pablo lo que venía para él, Pablo sabía que ese era el propósito de Dios. Y se me ocurre pensar, y si me acompañas a Mateo 16, me acuerdo cuando el apóstol Pedro trata de impedir que Jesús fuera también a Jerusalén. Recuerda que Jesús dijo en un momento: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿verdad? Así es que la visitación a Jerusalén siempre ha sido una visitación problemática, tanto para el maestro como para el apóstol Pablo. Y en Mateo capítulo 16, en los versos 21 hasta el 26, leemos así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, Jesús volviéndose a Pedro, dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que cuando yo leo esta escritura y veo a un apóstol Pablo tan decidido de ir a Jerusalén
aún sabiendo lo que le iba a acontecer, estoy más que segura, y ya no me puedo cuestionar, que el apóstol Pablo estaba bien claro de lo que le iba a suceder y entendía que este era el plan de Dios. Así es que nos encontramos en este capítulo 27, luego de que Pablo fuera atrapado en Jerusalén por sus judíos compañeros, ¿verdad? Por sus hermanos, sus compatriotas, y llevado entonces ante los romanos para ser juzgado, ya que cuando trataron de tomar mano de Pablo, los romanos intervinieron, y viendo Pablo que las cosas se estaban poniendo un poquito críticas para él, apela al César, y a pesar de que los romanos entendían que no había ninguna razón para que Pablo estuviera preso, pues como apeló a César, pues lo mandaron al César, y aquí nos encontramos entonces en la historia de este capítulo 27. El apóstol Pablo comienza una jornada muy interesante en este viaje que él está haciendo, y nosotros queremos predicar bajo el tema resistiendo en medio de los vientos contrarios. Ciertamente nosotros estamos ahora mismo con vientos contrarios, hermanos. Las cosas se están poniendo sumamente difíciles, y si siguen aumentando el periodo de tiempo que vamos a estar en nuestros hogares, se nos está poniendo un poquito más complicada la cosa. Y ayer Pablo me estaba comentando que estuvo leyendo que las medidas restrictivas para salir se están poniendo un poquito más fuertes, ¿verdad? Así es que tenemos que seguir viviendo día a día, hermanos, día a día. Así que el tema de hoy, resistiendo en medio de los vientos contrarios, yo quiero que veamos y evaluemos dos premisas que tengo de este tema. Lo primero que tenemos que evaluar es que como creyentes ciertamente van a surgir vientos contrarios. No podemos evitar que vengan vientos contrarios. Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que entender que esos vientos contrarios van a venir y no van a distinguir ninguna persona. Si eres nuevo en el Evangelio, los vientos contrarios van a llegar a ti. Más rápido que a ningún otro. Si llevas muchos años en el Señor, los vientos contrarios van a venir a tu vida. Si estás a mitad del camino, los vientos contrarios ciertamente van a llegar a ti. Todos vamos a tener vientos contrarios. No solamente eso, sino que van a venir de forma repentina y de forma inesperada. Lo que está sucediendo ahora en Puerto Rico, hermanos, no acabamos de salir de María, llegaron los terremotos, no acabamos de salir de los terremotos y sigue temblando en el área sur, y ahora estamos con el coronavirus. Pero además de eso, hay situaciones en nuestras vidas que llegan de forma inesperada y muchas veces surgen una encima de la otra y son vientos contrarios. Y proceden esos vientos contrarios de diferentes situaciones y a menudo de forma inusual. Como los vientos en el mar de Galilea, recuerdan que cuando los discípulos estaban en la barca, de momento surgieron vientos, porque yo les había explicado que en este mar de Galilea, de momento surgían unos vientos de la nada. Así que nosotros vamos a estar todo el tiempo con vientos contrarios. Y cuando nosotros estamos leyendo la porción de hoy en este capítulo 27, el verso 13 dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeándose hacia Creta. Esto le pasaba a los marineros que andaban con Pablo, a pesar de que Pablo sabía que las cosas no estaban bien, sin embargo ellos seguían ahí. Y nosotros, al igual que ellos, creemos que estamos bien, que todo va a salir bien y que no hay vientos contrarios, pero hermanos, qué bueno es cuando sentimos esa brisa suave. Hace unas semanas atrás la brisa estaba bien cómoda, ¿verdad? Sentíamos esa brisa tan placentera, el ambiente estaba bien bueno y todo cambió de momento. La semana pasada todos los meteorólogos que escuchábamos decían que estaba cambiando el viento, por lo tanto llegaba el calor, y cuando cambian los vientos, qué difícil es, porque no es tan placentero como esos vientos que vienen del sur. Así es que dice en la lectura de hoy, en el verso 4, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Así es que
Estamos con vientos contrarios y en nuestras vidas surgen estos vientos que nos frustran y nos obstaculizan lo que vamos a hacer, y nuestras mejores intenciones se frustran cuando llegan esos planes. Por ejemplo, yo tenía planes de visitar enfermos y me enfermé. Esto me frustra, es un viento contrario. Antes de que surgiera la cuarentena, ya yo llevaba una semana y unos días en mi casa sin poder salir por enfermedad, y todo mi programa de salir a visitar enfermos se frustró. Son vientos contrarios, ¿verdad? A lo mejor te quedaste sin empleo y tenías unos planes que querías hacer, se frustraron tus planes, ¿verdad? Son vientos contrarios. A lo mejor querías invertir en hacer unas cosas y no pudiste hacerlo, son vientos contrarios. Hay otros vientos que nos hacen difícil nuestro progreso. Cuando yo trabajaba en una compañía privada, yo trabajaba en 2 edificios sumamente altos y yo pesaba en ese tiempo como unas 90 libras, y recuerdo que cuando tenía que pasar entre medio de esos 2 edificios habían unos vientos bien fuertes que no me permitían apenas llegar al otro lado. Yo salía de una oficina para otra, tenía que cruzar ese laberinto de vientos, y como era tan delgada, aquellos vientos me empujaban de tal forma que se me hacía difícil llegar. Así que muchas veces hay vientos que nos detienen nuestro progreso. Hemos pospuesto cosas que queríamos hacer. Hace poco hablaba con una joven y le preguntaba cuándo terminas tu preparación, porque lleva muchos años tratando de terminar su bachillerato, y me decía, pues se supone que terminar en julio, pero el semestre pasado no pude estudiar, este semestre tampoco. He tenido muchas situaciones que han detenido el progreso de lo que yo quiero hacer de mi profesión, y nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces vienen eventos contrarios que detienen el progreso de aquellas cosas que queremos hacer. El verso 7 de este capítulo dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al nido, porque nos impedía el viento. O sea, pisamos y no arrancamos porque hay vientos contrarios. Hay vientos que hacen nuestra vida difícil y estresante. Problemas de salud de familiares que llegaron. De momento todo el mundo se enfermó. Problemas alrededor con nuestros hijos que no esperábamos, hermanos. Y ponga su problema ahí. Todos los problemas que le pueden haber surgido a ti que usted no esperaba y que nos llegaron a todos. Hay vientos que nos tiran patas arriba, hermanos. Hay vientos que verdaderamente nos sacuden y nos asustan. El verso 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, una noticia inesperada. ¿Tuvo algún familiar que de momento se enfermó o tal vez murió? Llegó una carta de corte, llegó una sentencia, llegó algo que no estabas esperando, y eso te sacó totalmente y te viró patas arriba, hermanos, de verdad que sí. Y hay vientos que pueden hacernos perder la esperanza de liberar, de ser, que no podemos ver. Mira, el verso 20 de este capítulo 27 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que los vientos contrarios pueden hacer todas estas cosas: detener nuestro progreso, aguantar nuestros planes, tirarnos patas arriba, hermanos, sentir que perdimos toda la esperanza que teníamos, y nos encontramos como David, que expresa en el Salmo 42, nos encontramos en ese pozo de desesperación que tiene un lodo cenagoso abajo y nos estamos hundiendo en ese lugar. Pero a pesar de todo lo anterior, a pesar de esta premisa donde estoy diciendo que todos vamos a confrontar vientos contrarios, lo interesante de eso es que la segunda premisa que te traigo es que la Biblia nos muestra la forma correcta de cómo nosotros vamos a resistir esos vientos contrarios. ¿Sabemos qué hacer cuando vienen los vientos contrarios, hermanos? Cuando llega la adversidad, ¿podremos sobrevivir? Gloria a Dios.
Mira, Dios dedica un capítulo completo a estos vientos contrarios. Así que yo quiero dialogar sobre lo que me enseña este capítulo de hoy. Y lo primero que vamos a aprender de esto que estamos viendo ahí es que tenemos que aceptar los vientos como parte del plan del Señor. Muchas veces nos encontramos peleando con los vientos contrarios y no nos damos cuenta que es parte de lo que Dios ha trazado para nosotros. Fíjate que el verso 15 dice, y siendo arrebatada la nave, o sea, la nave ya no tenía control, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. ¿A qué se abandonaron ellos? Se abandonaron al viento y nos dejamos llevar. Así es que la primera lección que aprendemos cuando vienen los vientos contrarios es: déjate llevar por Dios. Déjate llevar por Dios, hermanos. Recuerda que Dios nunca se equivoca. Si te llegaron los vientos contrarios, es porque Dios lo ha permitido y Dios nunca se equivoca. En Romanos 10:11 leemos: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No importa cuál viento contrario haya llegado a tu vida, no importa que el enemigo se te esté riendo en la cara, no importa que tus vecinos, tus amigos, tus familiares te estén diciendo: mira lo que te está pasando, aleluya. No importa el viento contrario que haya llegado, hermanos, déjate llevar por Dios. Abandónate en las manos del Señor, porque dice la Escritura que tú has creído en Él y no vas a ser avergonzado, aleluya. No importa el tamaño de tu tempestad y que te sientas que tu nave se va a quebrar y que va rumbo a la derrota. La última palabra la tiene Dios. Hay un texto bíblico que yo amo y que lo digo muchas veces cuando predico. Y si lo quieres buscar, está en Éxodo 14, los versos 13 al 14. Y me encanta este texto porque quiero siempre que te imagines la escena. El pueblo de Israel, todo allí completo. Viene Faraón con todo su ejército para acabar de destruirlos y el mar rojo frente a ellos. Y Dios clama a Moisés clama a Dios. Y mira lo que dice en estos versos. Y Moisés dijo al pueblo, después de haber clamado a Dios: no temáis, estad firmes. Hermanos, mantente firme en el Señor, no importa los vientos. Mira la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, contigo, conmigo. Porque los egipcios o el mal o tu tempestad, llámese como se llame, que has visto hoy, nunca más la vas a ver. Esto va a terminar. Jehová peleará por ti. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Déjate llevar por Dios, hermanos. Recuerda que Dios no se ha equivocado. Si Él ha permitido que lleguen los vientos, Él te va a ayudar. Romanos 8:31 tiene una promesa maravillosa para nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te has abandonado en las manos del Señor, ¿quién va a ser contra ti? Debes de recordar que todos los siervos del Señor fueron y serán probados por vientos contrarios. La Escritura lo dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Y Pablo nos dice en 2 Corintios 4:8, mira qué interesante: estamos atribulados en todo, pero no vamos a estar angustiados. No vamos a dejar que esa tribulación nos quite el gozo de la salvación. Estamos en apuro. Oh, sí, claro que estamos en apuro. Pero no voy a estar desesperado. Gloria al Señor. Y en Filipenses 1:29 nos dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Así que estamos padeciendo por el Señor. Es un privilegio padecer por causa del Evangelio. Cuando tú piensas en la aparente derrota de Cristo en la cruz, Jesús se dejó llevar por Dios. El propósito de Dios era que fuera a Jerusalén y que fuera crucificado allí, hermanos. Pero no hay una victoria más grande
que la muerte de Cristo en la cruz. Por esa muerte estamos tú y yo delante del Señor. Aquella sangre que se vertió en el Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa sangre maravillosa que se derramó en la cruz fue la victoria más grande que nosotros hemos visto en todo el mundo. Gloria al Señor. En la historia de hoy nosotros vemos cómo el propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma, pero antes de llegar a Roma, llegara a una pequeña isla donde también iba a predicar la palabra. Pero antes de llegar a esa isla, le iba a dar testimonio a todos los que estaban en esa nave del Dios grande al cual él le servía. Aquí la pregunta forzada es, ¿a cuántos tú y yo impactamos cuando nos están dando los vientos contrarios? ¿O somos de los que nos escondemos en una cueva como hizo Elías cuando estaba siendo azotado y perseguido por Jezabel? Teniendo un Dios tan grande, el gran Elías se escondió en la cueva atemorizado, gloria al Señor. Pero tuvo que salir porque el Señor volvió a encomendarle la misión que le había dado. Así que si tú estás escondido en tu cueva y te has alejado de todos y de todo, porque no quieres saber ni siquiera del Señor, yo te digo, sal de tu cueva, resiste los vientos contrarios, porque el que está contigo es poderoso y no te va a dejar quedar en vergüenza. Si tú has puesto las manos en el arado, no vayas hacia atrás, porque el Señor ha prometido estar contigo en medio de los vientos contrarios. Aleluya. Así es que permite, aleluya, permite que Dios trabaje en tu vida. Déjate llevar por Dios, que es lo primero que aprendemos de este capítulo de hoy. Quizá no entendemos por qué Dios permitió que el gobierno de Puerto Rico esté en quiebra y tenemos una junta fiscal que nos está dirigiendo. No entendemos por qué vino María y tampoco entendamos por qué los terremotos y el coronavirus a nivel mundial también. Pero sabemos que en todo Dios tiene un propósito y un llamado de alerta para nosotros como cristianos. Otra de las cosas que esto nos enseña a nosotros, número 2, es que tenemos que abandonar todas aquellas cosas que son más apreciadas para nosotros, las más preciosas. Tenemos que dejarlo. Ya nos soltamos en las manos del Señor. Y cuando nos hemos soltado en las manos del Señor, como que hemos empezado a escudriñar nuestra vida. Y Dios nos está diciendo que soltemos aquellas cosas que son más preciosas para nosotros. En lo que estamos leyendo hoy, en el verso 18 nos dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar. Alijar significa empezamos a soltar la carga. Tenemos que soltar la carga. Suelta esa carga. No has querido soltar ni tus familiares, ni tus hijos, ni tus problemas en las manos del Señor. Pero llega un momento en que la tempestad es tan furiosa que tienes que empezar a soltar la carga. El verso 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos. O sea, es el conjunto de palos, de verjas, de velas que permiten que la embarcación se pueda seguir poniendo en movimiento. Así es que todo eso, hermanos, aleluya, que va a llegar y que tenemos en nuestra vida, las tenemos que soltar. Ellos tuvieron que hacer eso. Pero el verso 38 dice, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. O sea, lo que era más importante, hermanos, soltaron la carga, soltaron lo que los ayudaba a navegar, pero soltaron también aquello que les daba sostén por alguna razón. Qué difícil se nos hace dejar ir a aquellas cosas que nos parecen más importantes a nosotros. Qué difícil se nos hace soltar aquello que es tan relevante para nuestras vidas. ¿Acaso Dios no entregó a Jesús en la cruz del Calvario, hermano? ¿Por qué se nos hace tan difícil soltar aquello que nosotros entendemos que es más preciado? Si quieres buscar la Biblia en Mateo capítulo 10, versos 37 al 38 nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, estamos hablando de papá y mamá, que son los seres más maravillosos en nuestra vida.
Pero entonces también te dice algo todavía más fuerte. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Los vientos tienen una forma, hermanos, de expulsarlo todo, excepto aquello que es preciado para nosotros y que nosotros mismos tenemos que sacarlo fuera. Tenemos que permitirle a Dios que lo haga. Nadie tiene que decirle hoy a los puertorriqueños que han pasado por los eventos que hemos pasado que es lo más importante para nosotros. Lo más importante es la vida misma. Lo más importante y lo más preciado es la misma vida. A raíz de los eventos y desastres y las muertes, Puerto Rico y la prensa se han olvidado de todo lo demás y se han concentrado en lo que está pasando ahora. Y nosotros, la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despojarnos de todo aquello que está en nosotros, que no nos permite avanzar en la marcha con los vientos contrarios. No puedes ir con toda esa carga y atravesar los vientos contrarios. Tienes que empezar a soltar. Vamos a examinarnos y vamos a dejar que ese exceso de carga que está en nosotros salga. Primera de Pedro 5:8 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hay alguien que tiene cuidado de ti y de mí, es nuestro Dios. Por lo tanto, yo voy a echar sobre Él toda mi ansiedad. Amén. Lo tercero que aprendemos aquí es que tengo que recurrir a la oración cuando estoy en vientos contrarios. En vez de aflojarme en oración, tengo que intensificar la oración. ¿Qué crees que hacía Pablo en medio de los vientos contrarios que estaban azotando aquella barca? No creo que él estaba escondido en algún rincón, aleluya, sino que él estaba orando a Dios. Él estaba continuamente orando al Señor y Dios se le reveló por medio de su ángel. Yo sé una cosa, Pablo reapareció con una respuesta al evento y le dijo a los demás que estaban allí lo que Dios le dijo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Quiere decir que en la crisis que él estaba atravesando, cuando estaban soplando los vientos contrarios y azotando la nave, que estaba a punto de zozobrar, hermanos, Pablo no estaba escondido llorando, hermanos, tampoco estaba lamentándose ni durmiendo. Pablo estaba orando, gloria al Señor. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás se fue a dormir porque él sabía lo que estaba pasando. Pero Pablo estaba orando, estaba escondido, sí, pero escondido en la oración. Gloria al Señor. En medio de los vientos que soplan en tu vida y en la mía, vamos a agarrar el mejor recurso que tenemos, que se llama oración. Muchos otros hermanos bíblicos nos han enseñado en la Escritura, nos narran cómo Dios se reveló a sus vidas a través de la oración. Si tú coges a Jacob en el momento crítico de su vida, en Génesis 32:24 nos dice que él luchó con el ángel porque él quería una bendición. O sea, ¿qué estaba haciendo Jacob? Estaba orando, luchando su bendición. El mismo Jonás, después que fue arrojado al mar, dice que en el lugar más insólito para orar, en el vientre de ese gran pez, en el capítulo 2, en los versos 1-2, dice que oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó. Dios te oye donde quiera que tú estés. Si estás en el pozo de la desesperación, si estás en tu casa encerrado por el coronavirus, pero también estás encerrado en tu mismo mundo, aleluya, separados de todo, porque sientes que todos te hacen daño y todo te hace daño, hermanos, este es el momento de orar, aleluya, y meterte con Dios, porque Él dice, desde el seno del Seol, y el Seol representa la muerte, desde el seno del Seol clamé, y oíste mi voz, aleluya. David también clamó, con mi voz clamaré a Jehová, dice, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Esto es en el Salmo 142,
1. Ezequías, el rey Ezequías en Segunda de Reyes 21 al 2 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Esto sí que es un viento contrario, hermano, que Ezequías no esperaba. Esto lo tumbó patas arriba, gloria al Señor. Entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Para qué? Para mirar la pared y encerrarse en ella. No, hermanos. Oró a Jehová. Oró al Señor que lo podía escuchar. Así es que cuando los vientos nos están dando, refúgiate en la oración. Número 4, la cuarta lección que aprendemos de los vientos contrarios. Declara la presencia del Señor durante estos vientos contrarios, hermanos. En el verso 23 que vuelvo a leer, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. O sea, Pablo está diciendo, yo he visto a Dios, el ángel de Dios ha estado conmigo, voy a declarar la presencia del Señor en mí. O sea, ese texto que vuelvo a repetir es porque el apóstol Pablo está diciendo, Dios ha estado conmigo. Declara que Dios está contigo, hermano, aunque no lo sientas. Pero Dios está. Por fe tú sabes que Dios está ahí. Dios nunca prometió que no pasaríamos por inundaciones y por tribulaciones. Pero sí nos dijo que iba a estar con nosotros. Fíjate que Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, o sea, te está diciendo que vas a pasar por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te van a negar, o sea, no te van a cubrir completo. Cuando pases por el fuego de la prueba también, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios nunca dijo que no atravesarías el valle de la sombra y de la muerte. Pero el Salmo 23 te dice que aunque estés en ese valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Y la vara y el callado de Él nos va a infundir aliento. Así que Él va a estar siempre contigo y conmigo, hermanos. Y nosotros tenemos que declarar esa presencia del Señor, como estuvo con Moisés cuando en Éxodo 3:12 el Señor le dijo, yo estaré contigo. Con Josué cuando le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, eso está en Josué 1:5. Como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra del Señor. Esa promesa es para sus hijos. Como estuvo con Samuel y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que él dijo. Como estuvo con Ezequías y Jehová estaba con él, dice la Escritura en Segunda de Reyes 18:7. Y como está con Pablo aquí en esta historia que estamos leyendo, que dice en el verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esto le pasó a él en Hechos 23:11, cuando estaba en el problema de la cárcel y todo esto, todavía no estaba en el barco, lo metí en el barco, pero aquí no estaba en el barco. El Señor le dijo, no temas, yo estoy contigo. O sea, ya él sabía, Dios le había dado una palabra a él desde antes de estar en ese barco rumbo a Italia, de que él iba a ir a Roma. Por lo tanto, Pablo estaba seguro y proclamó la presencia del Señor. Si Dios te ha dado promesas grandes en su Escritura, si Dios te ha dado promesas a ti mediante diferentes personas y a ti mismo mientras has orado, declara la presencia del Señor en tu vida. Cuando están los vientos azotándote ahí duro, declara que Dios está contigo, hermanos. Ten ánimo, gloria al Señor. Y Dios nos los dijo a nosotros de antemano. Hermanos, este verso es para ti y es para mí. En Mateo 28:19-20 nos dice, por tanto, a pesar de todo lo demás que te ha pasado y que estás ahí, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. En medio de los vientos contrarios, sigue proclamando la bondad del Señor. Aleluya, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice el verso 20, que te he mandado, que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Así es que, hermanos, si el Señor está con nosotros, vamos a proclamar esa presencia. Vamos a declarar al mundo que Dios está con nosotros. El mundo no puede entender que tú y yo sintamos a Dios en medio de todas estas cosas, pero tú y yo podemos decir que hay un Dios real y que nosotros sentimos a Dios en nuestras vidas, porque nuestro Dios no es un muñeco, aleluya, que cargamos de un lado a otro. Nuestro Dios está en los cielos y lo llena todo, y llena también nuestros corazones. Así es que vamos a declarar la presencia del Señor. La quinta lección que aprendemos aquí es que debes estar seguro de la promesa del Señor cuando soplen los vientos contrarios. Asegúrate de que crees lo que Dios te ha dicho. Este no es tiempo de titubear. ¿Será verdad? ¿Será así como Dios me dijo? Este no es tiempo de dudar, este es tiempo de creer. En el capítulo 27 que estamos tomando como base, el verso 25, Pablo declara la palabra porque lo cree. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío, dice el apóstol, yo estoy confiado en Dios, que será así como Él me ha dicho. O sea, Pablo no dudó la palabra del Señor, y esa misma fe que él tenía se la trató de inculcar a las personas que estaban con él en el barco. La declaración que hizo Pablo es una declaración de confianza en la promesa del Señor. Y tú y yo tenemos que estar seguros de la promesa del Señor cuando están soplando los vientos contrarios. Si Dios te dijo que vas a pasar esta prueba, tú la vas a pasar. Si los vientos contrarios te están dando y Dios te ha dado una promesa, tú tienes que declarar y creer esa promesa. Pablo todavía aquí no había salido del barco. Estaban a punto de zozobrar, pero él dijo, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que va a ser así como Él me ha dicho. Eso es lo que dice el verso 25. Yo confío que será así. La Escritura, decimos muchas veces en Números 23, 19, Dios no es hombre. Dios no es como nosotros, que nosotros mentimos. Dios no es hombre, Él no miente. No es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha decidido hacer. Él dijo y Él lo hará, hermanos. Así que nosotros tenemos que saber que Dios va a ejecutar la palabra que nos ha dado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, o sea, Pablo estaba persuadido, seguro de esto, y está en la cárcel. En Filipenses ya estaba en Roma y estaba en la cárcel. Gloria al Señor, que el que comenzó en vosotros la buena obra, aleluya, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que Jesucristo nos venga a buscar, hasta que nos llame a su presencia, o hasta que levante la iglesia, hasta ese día, aleluya, Dios estará trabajando en tu vida y en la mía. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué padeces? Lo que estés padeciendo ahora. Yo no sé lo que estás padeciendo, pero sea lo que sea, lo padeces. Pero no me avergüenzo, dice el apóstol, porque yo sé a quién he creído. Tú estás seguro de a quién tú le has creído, porque yo estoy segura de a quién yo le he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios prometió a Pablo que iría a Roma, como dijimos, lo cumplió. Tal vez no es como tú y yo hubiéramos pensado que debió de ir a Roma, o tal vez él no esperaba ir así, pero ya él estaba seguro que de esa forma llegaría a Roma, y Dios lo cumplió. Así es que, hermanos, debes estar seguro de su palabra y de su promesa, aleluya, y tienes que decirla con fe. Esto es lo que dice la palabra y yo lo creo. Amén. Número 6. Ánclate sobre aquellas cosas que son firmes y seguras. O sea, tienes que fijar tu ancla sobre aquellas cosas que son firmes y seguras. En el verso 29 del capítulo 27 dice, y temiendo dar en escollos, o sea que era peligroso para el barco, echaron 4 anclas, o sea, tiraron el ancla 4 veces por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Eso no era seguro. Ellos no sabían dónde estaban ni cómo estaban. Pero la palabra del Señor sí es segura. Así que, ¿en qué tú te vas a anclar? ¿En el testimonio que dio aquel y qué sé yo? No. ¿Qué es lo seguro? La palabra del Señor. ¿Qué dice Mateo 24:35?
que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Así es que ánclate en la palabra del Señor. También te puedes anclar en la paz del Señor, porque la Biblia dice en Juan 14:26 que la paz os dejo, que no es cualquier paz, mi paz os doy. O sea, no es la paz del mundo. Yo no te la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Así es que me anclo en su palabra y me anclo en su paz. Y también me voy a anclar en el plan de Dios de salvación que es seguro. En Hebreos 6, 17 al 18 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, eso no se mueve de ahí, de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? Él mismo y su palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que vamos a anclarnos en su palabra, en su paz y en la salvación que nos ha dado, porque nadie nos puede arrebatar ninguna de estas cosas, ni su palabra, ni su paz, ni la salvación que Él nos ha dado. Número 7. Permanece en el lugar donde Dios ha prometido guardarte. No te muevas de ese lugar. La gente se pasa moviéndose de lugar en lugar, pero tú tienes que permanecer donde Dios te ha colocado. Mira el verso 31 de ese capítulo 27. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos, está hablando de los marineros, no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ok, estamos en la tempestad. Los marineros estaban preocupados por lo que estaba pasando, porque temían por sus vidas y sabían que el barco se podía partir en cualquier momento y que iban a perecer. Así que los marineros que conocen el mar, gloria al Señor, estaban pensando moverse y tirarse en el lugar que fuera más seguro para llegar al lugar más, a un puerto seguro, pero nadando y dejando que los otros se murieran. Por lo tanto, el apóstol Pablo le advierte, mira cómo Pablo tiene un papel tan importante en toda esta historia, lo que es un hombre guiado por el conocimiento, la sabiduría y la oración, aleluya. Le dice al centurión y a los soldados, mira, estos se quieren escapar, si estos se van, no nos vamos a salvar. Y este es el lugar donde Dios nos ha puesto, de aquí no nos podemos mover hasta que Dios nos saque de aquí. Así que hay lugares y caminos que nos parecen seguros, pero hay un solo camino seguro, hermanos. Es el camino que Dios ha trazado y el que Dios quiere para ti. Hace un tiempo atrás yo hablaba con alguien de la iglesia porque le habían hecho una proposición que parecía muy tentadora y muy buena. Y le dije a la persona, si entiendes que ese es el propósito de Dios para tu vida, toma la decisión. Y recuerdo que la persona muy sabiamente me dijo, Dios no me ha dado contestación sobre eso y yo no me voy a mover hasta que Dios me diga que me mueva. Mira qué bien me contestó esa persona, porque yo sencillamente le dije, yo no tengo una respuesta para ti, yo te voy a dejar mano libre, pero vamos a orar y yo te voy a ayudar a orar. Y la persona después vino y me dijo, Dios no me ha dado ningún tipo de movimiento, así es que no me muevo si Dios no me mueve. Así que, hermanos, es importante que tú y yo entendamos que donde Dios nos ha colocado, aunque haya vientos contrarios, ahí es donde nos quiere. Gloria al Señor. Sea en el trabajo donde estás, si hay vientos contrarios, permanece ahí. Sea en tu casa donde estás, aunque haya vientos contrarios, permanece ahí, porque ahí es donde Dios te quiere. No es fácil. Yo no he dicho que sea fácil. Dios no te ha dicho que ha sido fácil, pero tú no sabes el propósito que Dios tiene. Mira, si Pablo no hubiera estado en esa nave, toda esa gente hubiera perecido. Pero había un hombre en esa nave que tenía el poder de Dios, que tenía la habilidad para hablar con Dios. No habilidad, tenía el deseo de hablar con Dios. Se había entregado totalmente a Dios y hacía diferente el lugar donde él estaba. Dios te ha colocado en un lugar con un propósito.
No dejes que quienes están a tu lado perezcan. Atráelos a la presencia del Señor. No te canses de seguir luchando por lo que tienes en derredor de ti. Dios te ha colocado en ese lugar, aunque haya una tormenta grande. Dios quiere que trabajes con los que están contigo, hermanos, en este momento. Hay otros que has tenido que soltar, pero hay otros que tienes que tomar. Gloria al Señor. Estaremos mejor en una tormenta, hermanos, si estamos en el lugar donde Dios nos ha colocado. Y lo último que aprendemos aquí, gloria al Señor, lo octavo es, ofrece al Señor alabanza por la liberación, aun cuando no la hayas visto. En el verso 35 de ese capítulo 27, si tienes la Biblia abierta y lo quieres leer conmigo, dice, y habiendo dicho esto, Pablo había dado un discurso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. No se escondió para dar gracias, en presencia de todos aquellos que no le servían al Señor. Y partiéndolo, comenzó a comer. Dio gracias. Aún no estaban a salvo, aún no habían llegado a un puerto seguro, pero Pablo dio gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo dice, dad gracias en todo. Y nosotros hemos hablado de esto muchas veces, pero este es el momento de aplicarlo. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. Es lo que Dios quiere. Aleluya. Dad gracias en todo. Aleluya. Porque esta es la voluntad de Dios para contigo y para conmigo en Cristo Jesús. Observa lo que decían los primeros cristianos cuando fueron perseguidos por el Evangelio. En Hechos 5, 40 al 41 nos dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, estos son los judíos que querían azotar a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero el verso 41 de Hechos 5 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y luego dice que ellos alabaron al Señor con el resto de los hermanos. Pablo y su compañero Silas en la cárcel, en Hechos 16 nos dice que cantaban alabanzas al Señor. No habían sido libertados. Los vientos contrarios estaban allí, estaban en lo más profundo de la cárcel, atados de manos y de pies, pero cantaban al Señor. Y a mí me place decir que cantaban, yo siento gozo, 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 gozo. Es tan hermoso que mi alma canta de alegría. Cristo está conmigo, aun cuando esté aquí en los vientos contrarios. Aleluya. Tenemos mucho por qué alabar a Dios. Alabemos al Señor. Piensa en todas las bendiciones que Dios te ha dado en medio de los vientos contrarios. Al ver al gran apóstol Pablo, prisionero en ese barco, hermanos, que se dirigía a Roma, no podemos dejar de admirar el temple de este hombre. Yo admiro el temple de este hombre, de Pablo. Su calma en medio de la situación tan caótica que había en ese barco, a punto de naufragar. Su forma de hablar con autoridad, hermanos, porque Pablo no jugó un papel secundario allí. Al principio no le hicieron caso, pero Pablo tuvo tanta notoriedad con el centurión, que por causa de Pablo salvó a los prisioneros, porque iban a matarlos cuando iban a salir de ese barco. Pero la impresión que dejó Pablo en este centurión salvó la vida de él y de los demás prisioneros. Así que él habló con autoridad, opinó con autoridad, dio sugerencias con autoridad ante aquellos veteranos marineros que estaban presentes en una situación que se les estaba yendo de las manos. Así que yo me imagino a este Pablo firme, puesto de pie, con una voz sonora, aún con los vientos dando en la nave y él hablando con autoridad. Así que en medio de tus vientos, ponte de pie, hermanos, aleluya, y dile a todo el mundo que esta noche ha estado contigo el Señor y en este día está contigo el Señor, de quien soy y a quien sirvo, aleluya. Por tanto, tengan buen ánimo. Dios le había dado una palabra y él había creído en ella.
Resumo, hermanos, y termino con esto. Hay dos cosas que son bien ciertas. Vamos a tener vientos contrarios, pero Dios nos ha dado la forma de enfrentarlos. Acepta los vientos que vienen de parte del Señor, déjate ir, abandona todo excepto aquellas cosas que son preciadas. 3, recurre al Señor en oración. 4, declara la presencia del Señor durante los vientos contrarios. 5, debes estar seguro de la promesa del Señor cuando soplen los vientos. 6, áncrate en las cosas seguras que son su palabra, su paz y su salvación. 7, permanece en el lugar donde Dios te ha colocado y donde ha dicho que te está guardando. Y 8, atribuye o dale al Señor la alabanza por la liberación. Resiste los vientos, hermanos, porque Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que se retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios te bendiga en esta hermosa, no sé ni qué hora es, las 2:22 en esta hermosa tarde. Dios añada bendición y quiero orar contigo. Vamos a orar. Amado Dios, bendice a mis hermanos que han escuchado la palabra que me has dado hoy para ellos y para mí. Nosotros en este momento estamos atravesando una tormenta tremenda y unos vientos contrarios que es común para todos, se llama coronavirus, Señor. Reprendemos este coronavirus, atamos esta pandemia y te pedimos que la liberes, la eches fuera de este país y de todas nuestras vidas. Pero además de eso, hay hermanos que tienen vientos contrarios que no se trata de esta pandemia. Se trata de situaciones personales, situaciones que han llegado de momento. Yo te pido, Señor, que tú seas con mis hermanos, guardándoles ahora, Señor. Bendice cada hogar donde entro con este mensaje. Bendice cada vida que escucha esta palabra que me has dado hoy, resistiendo en medio de los vientos contrarios. Señor, si hay vientos contrarios en el corazón de mis hermanos, yo te pido que tú los ayudes, Señor, y que rompas toda cadena. Si los vientos contrarios es enfermedad, tu palabra me enseña a mí que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Echo fuera la enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús, pidiéndole al Padre Santo por medio de Jesucristo que te sane ahora mismo. Hermano, recibe en el nombre de Jesús esta oración, porque en ese nombre todas las cosas son posibles. Si hay alguien que escucha esta grabación y no ha conocido a Cristo, hoy hacemos la invitación. Hoy es el día para acercarte a Dios. Es sencilla la salvación y como te dije, le costó a Cristo su sangre en la cruz. Cree que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarte. Cree que la sangre de Jesús te puede limpiar de tus pecados. Recibe al Señor en tu corazón y pídele que te limpie con esa sangre preciosa, que limpie todos tus pecados, que sane todas tus dolencias y permítele a Él habitar en tu vida por medio del Espíritu Santo. Hazle tú esa invitación. Si lo has hecho, el Señor te quiere llenar de su presencia. Hermanos, que Dios te bendiga. Nos seguimos comunicando. El viernes tendremos nuestro culto de Viernes Santo. Va a salir más o menos, yo creo que el del Viernes Santo lo vamos a hacer como a la 1 de la tarde. Gloria al Señor, para que ustedes almuercen y todo tranquilitos. Y entonces el domingo nuevamente estamos con ustedes también predicando la palabra del Señor. Pero en la semana recuerde que los martes y los jueves estamos orando, gloria al Señor, de forma virtual y espiritual, y que los hermanos asignados para traer la exhortación el martes, si mal no recuerdo, próximo es Gretchen, y el jueves nuestra hermana Delia, y nos vamos a seguir gozando. Comunícate con tus hermanos, llámalos, provócalos a la meditación en el Señor, llámalos para orar, oren juntos por teléfono, compartan sus situaciones si son posibles de compartir, pero mantengámonos en oración y no salgas de tu casa si no es necesario. Amén. Que Dios te bendiga, te amo. Esta es tu pastora Mari Villanueva, transmitiendo en vivo desde mi casa.
desde San Juan, Puerto Rico. Dios te bendiga. Amén.